estimados y estimadas profesoras y profesores que reciben un reconocimiento de parte de la universidad en el día de hoy, estudiantes, funcionarios, amigos todos. Esta ceremonia, que suele tenerse en los meses de octubre y noviembre, ya por varios años, tiene un valor eminente en la vida de la universidad. Sobresale a la luz de todos y de la comunidad entera. Y debe ser así porque se trata no solamente de reconocer que lo es, sino también de reflexionar en la vida y trayectoria de quienes hoy reciben este reconocimiento público y de preguntarnos a nosotros mismos como educadores, a la luz de la trayectoria de ustedes, distinguidas y distinguidos profesores, ¿qué es eso de enseñar? ¿Qué es eso de estar en una universidad? ¿Qué es? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los grandes objetivos que buscamos? Pero mucho más que eso todavía, ¿cuál es el horizonte más alto de lo que estamos haciendo? Porque en realidad uno se puede restringir o limitar, o si no se quiere, pues, digamos, cumplir con unas tareas cotidianas, unas tareas con las cuales se cumple. Dictar una clase, o un curso, o unos seminarios, y estar ahí día tras día, mes tras mes, año tras año. Y quizás puede ser satisfactorio para uno, en el sentido más amplio de la palabra, pero yo no creo que pueda ser muy significativo y muy llenador de sentido para una vida. Porque al fin y al cabo lo que se hace rutinariamente y lo que se hace porque corresponde y porque toca es algo que va erosionando la vida, le va quitando ese sentido de grandiosidad, de grandeza que tienen nuestros actos y que deberían tener y detrás de los cuales estamos nosotros. Veo la excelencia en ustedes, veo que ustedes, tanto los que van a ser reconocidos como eméritos, como distinguidos, como en mérito científico, como profesores muy valorados, ustedes han estado y seguirán estando en una vida de excelencia académica y de la excelencia en la investigación. Y la excelencia significa estar por encima de la mediocridad, estar por encima de la medianía, sobresalir, significa la palabra latina. Y lo que ustedes son y el reconocimiento que ustedes reciben, si bien se hace en nombre del rector y de las autoridades académicas, no es porque el rector lo decide, sino porque ha habido una consulta que se ha hecho a estudiantes, a profesores, a decanos, y ellos, después de repasar y revisar y hacer el debate correspondiente, han señalado a aquellos, es decir, ustedes, profesores, que más sobresalen, que más se distinguen en un periodo y también en una vida. Esta hermosa tarea, que está llena de sacrificios, pero que está llena de inmensas satisfacciones, es quizás la más noble de las tareas. Digo quizás porque no quiero aventurarme a hacer una afirmación apodíctica, pero por ahí se dice, y dice mucho, que el periodismo es la más hermosa tarea, la más hermosa. Yo diría que la educación, el educador, realiza la más noble, quizás la más noble, si no me equivoco, comparándose después con otros. Es muy noble porque uno no busca nada en compensación, uno no busca nada para que eso se lo paguen igualito a lo que uno está haciendo. Es verdad, nosotros nos ganamos la vida con la vida de educadores,
Es verdad que nosotros necesitamos una retribución económica, todos, para poder vivir. Pero es noble en el sentido de que el objetivo no es la utilidad económica, ni la ganancia metálica, sino que va mucho más lejos. Un profesor desde la antigüedad, los grandes maestros, pues eran señalados como personas que dirigían y conducían a la comunidad, y eso perdura hasta nuestros días, conducen a nosotros. Y pues de ahí viene la palabra pedagogía, el que conduce a otro a través de un camino. Leyendo en estos días una entrevista que se le hizo a ese eminente profesor de semiótica y gran escritor que es Umberto Eco, en su casa, allá en Milán, vi unas frases que me parecieron inspiradoras, y más que frases, unas ideas. Decía, por ejemplo, que los escritores escriben para los demás. Es cierto, el escritor busca que lo lean, para eso escribe. Busca que otros sientan lo que hay en el texto, y que otros comulguen y entren en comunión con lo que hay en ese texto escrito. Y así seguirá siendo desde la Ilíada o más antiguo, desde la Biblia. Los autores siempre estaremos leyendo y sabremos que son libros que se han escrito para nosotros, 1000, 3000, 4000 años después. Yo diría que los educadores también enseñamos para otros y somos para otros, no para nosotros mismos. Uno es educador porque está en esa tarea, en ese deseo de llevar a otros por el camino de la luz. Y entonces yo creo que esa es la gran satisfacción del educador, saber que uno está desarrollando potencialidades humanas, ayudando a desarrollarse esas potencialidades para que vayan muy lejos en el descubrimiento de eso que llamamos saber, investigar. También hay otra idea que quisiera tocar hoy, que puede sonar inactual, incluso impropia, pero la cito y después me voy a referir un poco con cuidado a ella. Antes decía en la escuela, yo la escuché en mi escuela, que la letra con sangre entra. Hoy no podríamos decir eso tan fácilmente. Nos pueden hacer una investigación la fiscalía por maltrato a los niños. Pero es que no es la frase en sí misma, no es su aplicación estricta la que es válida, sino el significado que hay ahí. Uno no va a pegarle a nadie ahora para que aprenda. Pero uno sí sabe que al conocimiento, que al saber, se llega con lágrimas, se llega con un esfuerzo cotidiano difícil, donde a veces hay que llorar, porque uno no encuentra lo que quisiera encontrar, y el profesor también sufre, porque ve que el estudiante no rinde y los estudiantes no responden. Esa es la sangre, y la sangre, y la letra con sangre entra, porque es así, hay que sufrir en el conocimiento. Y fíjense que no estoy diciendo una locura, porque ya Sócrates lo decía. ¿Qué es el filósofo? ¿Qué es el educador en filosofía? Un partero. Uno está ahí, junto a la mujer que está pariendo, junto al estudiante que está pariendo. Y el parto duele, dicen las mujeres, las madres. Duele mucho. Se llora, se sufre, pero cuando se ve el fruto, están alegres las madres. Un filósofo en Zaratustra, como Nietzsche, dice: escribe con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Está muy relacionado con esto que estoy leyendo. Escribe con sangre y sabrás que la sangre es espíritu. Claro, porque nosotros los educadores lo sabemos. El dolor, el sufrimiento, el tener que dedicarse, esas penas por las que pasamos y por las que debe pasar el estudiante, porque pese a toda la tecnología, no se trata en la educación de hacer más fácil las cosas. No, de hacerlas más viables, de hacer que el conocimiento sea más asequible a todos, de hacerlo más democrático. Pero eso no es hacer las cosas más fáciles, sino sigue siendo difícil, duro, hay que trabajarlo, hay que elaborar el conocimiento, y eso cuesta trabajo. Hay que levantarse temprano, ya la levantada temprano es un esfuerzo, y hay que acostarse muchas veces tarde, y a veces casi ni dormir, porque hay que preparar una tesis, porque hay que sacar adelante un diplomado o un conjunto de artículos. Eso es el dolor, esa es la mayéutica. Tenemos que pensar que en nuestra labor, y yo lo sé que ustedes lo hacen y por eso los estamos reconociendo, uno tiene que exigir mucho. Uno no puede ser un profesor que no exige nada, que deja que todo pase.
porque sabe que le está haciendo daño a mi estudiante. De pronto los tiene muy contentos hoy, pero en el futuro van a decir qué mal profesor fue ese, que nos dejó hacer todo. Se van a acordar de los buenos profesores que les exigieron, no de los malos que no pidieron nada. Porque es que el conocimiento exige rigurosidad, y rigurosidad es rigor, y rigor es una cosa áspera. Y en cuanto más rigurosos seamos, más fluye el conocimiento, más útiles, más llega a otras personas, porque ha pasado por un sedazo, que es el sedazo del profesor y del estudiante que lo trabaja. Entonces, rigor en el conocimiento, es decir, hay que buscar en el conocimiento sistematicidad, hay que buscar en el conocimiento cuidado, porque sabemos que hay en el conocimiento cosas que no se pueden dejar así libremente porque se vuelven frivolidad, y la frivolidad mata la calidad, mata lo excelso que debe ser el conocimiento y la educación. Sabemos que el conocimiento debe ir y la enseñanza debe ir hacia la precisión junto con la rigurosidad. Uno le dice a los estudiantes, precise, diga lo que está expresando, precíselo más. Precise eso, es como la labor del cirujano, que con el bisturí va precisando en la piel cuál es el punto por donde tiene que ir abriendo. Esa es también la labor nuestra, es ir exigiendo precisión, no divagaciones, no cosas generales, es ir pidiéndole a los estudiantes todos los días que mejoren su vocabulario, que mejoren su decir, su dicción, que mejoren sus ideas, la manera de decir las ideas, que mejoren la comunicación. Tenemos a nuestros estudiantes que entran en el primer semestre y uno quisiera en la universidad que en los 10 o 8 semestres que estén aquí tuvieran un cambio profundo en su disciplina, en sus disciplinas. Que la universidad no fuera un sitio donde se comienza y otro donde se termina y se sigue igual, sino que en ese sitio donde se comienza hasta donde se termine haya una transformación. También el mundo hay que transformarlo, uno tiene que cambiar, uno tiene que transformar sus prejuicios, su falta de conocimiento, su ignorancia, para llegar a niveles más elevados. Y eso es lo lindo de la educación. Uno transforma, ayuda a transformar, uno se transforma como educador también, porque todos los profesores, y yo sé que todos ustedes lo han hecho y lo están haciendo, uno se transforma en el aula. La educación, sí, es verdad, tiene que ser medida. Necesitamos poner notas. Necesitamos hablar de que producimos tantos estudiantes o se producen tantos estudiantes con respecto a un porcentaje X o porcentaje del país. Debe haber una tasa de deserción o no debe haber, una tasa de ingreso, una tasa de promedios. Pero más allá de las mediciones, la educación no se queda ahí. Más allá de las mediciones, hay cuestiones mucho más fundamentales todavía, mucho más cruciales. Y es eso lo que encuentro en lo que dice Martha Nussbaum, el desarrollo. Dice en una parte muy hermosa de ese libro, dice la filósofa, que las capacidades del derecho a poder usar los sentidos, la imaginación, el pensamiento, el razonamiento, de forma verdaderamente humana. Qué bien dicho. Porque la forma verdaderamente humana de lo que somos nosotros los humanos, que no somos unas máquinas, es que nosotros tenemos sentidos, y los sentidos sí se tienen que disciplinar, se tienen que pasar por un filtro educativo, pero los sentidos están ahí también moviéndose en el mundo, tratando de captar muchas cosas que no captamos en la medida o como lo captan los equipos y los computadores. Nosotros estamos ahí para imaginarnos nuevos mundos, para imaginarnos transformaciones distintas, para crear. Y eso tampoco se puede medir, tanto que con ciencias no tiene una evaluación de la creación, eso no lo puede tener. Pero el ser humano va mucho más lejos. El ser humano tiene la gran capacidad de romper paradigmas. Y si no rompemos paradigmas, no somos creativos. Hay que romper paradigmas para crear un mundo distinto y para transformarlos. Muchas gracias, muy buen día, los felicito.